¿Por qué las iglesias temen el levantamiento de los negros? Hermanas y hermanos, escúchenme bien. No vengo hoy a hablarles con palabras suaves, ni con el tono templado de quien busca evitar la incomodidad. No, hoy vengo a decir lo que muchos callan, a poner sobre la mesa una verdad incómoda. Las iglesias, sí, muchas de ellas, temen el levantamiento de los negros. ¿Y por qué? Porque una institución que predica amor, igualdad y justicia le teme al despertar de un pueblo. ¿Por qué se estremecen los púlpitos cuando los hijos e hijas de África se levantan, exigen, reclaman su lugar en la historia? La respuesta, aunque dolorosa, es clara. Porque el poder teme perder sus privilegios, porque la religión institucionalizada, en muchas formas, ha sido cómplice del sistema, y porque un pueblo negro despierto, consciente y libre, representa una amenaza directa al dominio de siglos que ha vestido sotán, alzado la cruz, y ha predicado sumisión en lugar de redención. Hablemos de historia. No se puede hablar de las iglesias sin hablar del colonialismo. Cuando los barcos negreros cruzaban el Atlántico cargando cuerpos encadenados, también cruzaban los misioneros, con Biblias en mano, enseñando al esclavo que debía obedecer a su amo. «Siervo, obedece a tu señor», decían. Y mientras el amo azotaba la carne, el predicador azotaba el alma. Así se construyó un pacto silencioso entre la fe y el látigo. Las iglesias, lejos de ser santuarios de justicia, fueron a menudo cómplices del crimen. Algunas bautizaban esclavos no por amor, sino por control. Algunas bendecían a los amos no por moral, sino por dinero. Y aunque hubo voces valientes dentro de la iglesia que lucharon contra la esclavitud, y no podemos ignorarlas, el sistema religioso en su conjunto no fue un faro de liberación, fue una muralla. Pero el alma negra no se rinde. Incluso en las plantaciones, los negros cantaban. No eran solo himnos, eran claves, eran mapas, eran gritos de libertad. El Swing Low, Sweet Chariot no era un simple canto espiritual, era un código. El evangelio, robado por el opresor, fue redimido por el oprimido. Donde el amo veía su misión, el esclavo sembraba esperanza, y así, en medio de la oscuridad, nació la Iglesia Negra, una iglesia no del poder, sino del pueblo, una iglesia no del silencio, sino de la resistencia, una iglesia donde la Biblia se leía con ojos de liberación, no de esclavitud. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué en pleno siglo XXI algunas iglesias tiemblan cuando el pueblo negro se levanta? ¿Por qué se guarda silencio ante el racismo estructural? ¿Por qué se predica sobre el cielo, pero se ignora el infierno en el que muchos viven aquí? En la tierra, porque aún hay miedo. Miedo a que el evangelio deje de ser una herramienta de control y se convierta en una llama revolucionaria. Miedo a que las bancas vacías reflejen la verdad, que la iglesia ya no representa a los marginados. Miedo a que los líderes negros que alzan la voz no pidan permiso, no pidan limosna, no pidan bendición, sino justicia. Y esa justicia no se predica desde arriba, se construye desde abajo. Se construye con manos negras, voces negras, mentes negras que no se dejan moldear por estructuras blancas. Se construye en las calles, en los barrios, en los cuerpos que han sido sistemáticamente excluidos. ¿Qué temen entonces las iglesias? Temen perder su rol de mediadoras, porque durante siglos han sido el canal entre el pueblo y el poder, han sido el calmante, la anestesia, la excusa para no actuar. Pero cuando el pueblo negro se levanta por sí mismo, ya no necesita intermediarios. Necesita aliados, sí, pero no pastores que dicten qué revolución es aceptable y cuál no. Temen también el espejo, porque el levantamiento negro no solo denuncia a la policía,
a los políticos, al sistema económico. También denuncia a la Iglesia que guardó silencio, que predicó paz cuando debió gritar justicia, que condenó el aborto, pero cayó ante el asesinato sistemático de jóvenes negros, que construyó templos enormes, pero nunca invirtió en las comunidades destruidas por la pobreza. Y ese espejo duele, porque obliga a elegir. ¿Estás con el poder o estás con el pueblo? ¿Estás con Roma o con Jerusalén? ¿Estás con los fariseos o con Jesús, ese hombre moreno, pobre y perseguido? No todo está perdido. La Iglesia puede redimirse, pero para eso debe morir primero. Debe morir el ego, la comodidad, la neutralidad disfrazada de sabiduría. Debe morir la teología que justifica la opresión. Debe morir el miedo a incomodar a los blancos en las bancas. Y en su lugar debe nacer una fe viva, una fe que escuche los gritos de las madres que han perdido hijos a manos del Estado. Una fe que camine al lado del que protesta, no del que reprime. Una fe que entienda que el reino de Dios no es un cielo lejano, sino una tierra justa. Porque cuando los negros se levantan, no es odio, es amor propio. Cuando los negros marchan, no es violencia, es desesperación organizada. Cuando los negros predican su verdad, no es división, es sanación. Y si la Iglesia de verdad sigue a Cristo, entonces debe estar ahí, en la calle, en la protesta, en la barricada moral contra el racismo, la pobreza y la injusticia. Si no está ahí, no es Iglesia, es espectáculo. Escúchenme bien. No estamos pidiendo permiso, estamos reclamando lo que nos pertenece, nuestra historia, nuestra voz, nuestra espiritualidad. Y si la Iglesia teme nuestro levantamiento, que tiemble, porque ya no nos arrodillamos por miedo, nos levantamos por dignidad. Y en ese levantamiento, hermanos y hermanas, no estamos solos, nos acompañan nuestros ancestros, nos acompaña la memoria, nos acompaña la fuerza del Espíritu, ese que no se puede encerrar en templos ni rituales vacíos, ese que arde como fuego, como revolución, como esperanza. Así que sí, tal vez las iglesias teman, pero el pueblo negro ya no teme, y eso es lo que cambiará el mundo. La Iglesia como cómplice histórica del racismo. Hablemos con claridad. Hablemos sin adornos, porque si queremos justicia, primero debemos tener memoria. Y si queremos redención, debemos pasar por la verdad. Durante siglos, la Iglesia, entendida aquí como institución religiosa organizada, y no como la fe viva de los pueblos, ha sido una aliada estratégica del poder dominante. Y ese poder, en muchos contextos históricos, ha sido racista, colonial, esclavista. Así que no es exagerado decirlo. La Iglesia, muchas veces, ha sido cómplice del racismo, no por omisión, sino por acción, no por ignorancia, sino por conveniencia. ¿Dónde estaba la Iglesia cuando los barcos negreros surcaban el Atlántico? Estaba allí, en los puertos, bendiciendo a los conquistadores. Estaba en las colonias, enseñando a los esclavizados a rezar antes de enseñarles a leer. Estaba en las misiones, confundiendo evangelización con dominación cultural. Estaba en los púlpitos, predicando la obediencia del esclavo como una virtud cristiana. Sí, hubo excepciones. Sí, hubo religiosos y religiosas valientes que se opusieron al sistema. Pero la excepción no borra la regla. Porque el sistema eclesial, en su conjunto, no se enfrentó de forma contundente al crimen de la esclavitud. Más bien, convivió con él y lo justificó. La Biblia fue usada como un látigo espiritual. Se enseñó que Dios había creado un orden social donde unos eran amos y otros esclavos. Se usaron pasajes bíblicos sacados de contexto para predicar la sumisión del negro.
Se negó la humanidad plena de los pueblos africanos en nombre de una civilización cristiana. Y mientras los cuerpos eran explotados, las almas eran adoctrinadas. ¿Sabías que muchas iglesias en América bautizaban a los esclavos, pero no les daban derecho a sentarse junto a los blancos? ¿Sabías que en muchos templos los fieles negros entraban por puertas separadas, se sentaban en bancos separados y comulgaban por turnos distintos? ¿Sabías que había pastores que predicaban la palabra de Dios mientras poseían esclavos en sus haciendas? Esto no fue un accidente. Esto fue parte de un pacto no escrito entre poder y religión, un acuerdo tácito en el que la Iglesia se beneficiaba de su cercanía al Estado, al imperio, a los intereses económicos, a cambio de silencio, a cambio de estabilidad, a cambio de control sobre las almas de los oprimidos. Y cuando llegó la abolición, la Iglesia no lideró esa lucha. La siguió tímidamente cuando ya no podía detenerla. Y aún así, el racismo sobrevivió. Se disfrazó de piedad, de tradición, de orden natural, y la Iglesia, lejos de romper ese disfraz, muchas veces lo reforzó. En el siglo XX, con el auge de los movimientos por los derechos civiles, la Iglesia tuvo una nueva oportunidad, una nueva posibilidad de estar del lado correcto de la historia. Pero una vez más, muchas instituciones religiosas prefirieron la neutralidad. Y la neutralidad frente a la injusticia no es virtud, es complicidad. Recordemos que Martin Luther King Jr., pastor y profeta de su tiempo, no solo denunció al Ku Klux Klan, también denunció a las iglesias blancas moderadas que le pedían esperar, que le pedían paz, que le pedían tiempo. Iglesias que se decían cristianas, pero que no querían incomodar a sus feligreses blancos. Iglesias que hablaban de amor, pero se callaban ante el odio estructural. ¿Y hoy? Hoy la historia no ha terminado. En muchas partes del mundo, las iglesias siguen siendo espacios donde se niega, se minimiza o se ignora el racismo. Se predica sobre el pecado personal, pero se calla ante el pecado colectivo. Se habla de reconciliación, pero sin verdad. Se habla de unidad, pero sin justicia. La teología que se enseña en muchos seminarios sigue siendo blanca, europea, colonial. Se estudia a pensadores del norte global, mientras se ignora la teología negra, la teología africana, la teología de la liberación. Se canta sobre el cielo, pero se olvida de quienes viven en el infierno del racismo cotidiano. ¿Dónde están las voces proféticas en nuestras iglesias? ¿Dónde están los sermones que denuncian el racismo como pecado estructural? ¿Dónde están los pastores que marchan junto al pueblo, no que le piden calma desde sus oficinas con aire acondicionado? Decir que la Iglesia fue cómplice del racismo no es atacar la fe, es defenderla, es purificarla, es rescatarla de las manos del poder para devolverla al pueblo, para devolverla a su raíz profética, a su esencia de justicia, de igualdad, de amor radical. Jesús no bendijo imperios. Jesús no justificó jerarquías raciales. Jesús no pidió calma a los oprimidos. Jesús echó a los mercaderes del templo. Jesús se enfrentó a los poderosos. Jesús, si viviera hoy, caminaría con los pueblos negros que luchan por su dignidad y cuestionaría duramente a las iglesias que han olvidado esa misión. Entonces, la pregunta no es solo ¿qué hizo la Iglesia en el pasado? La pregunta es ¿qué está haciendo hoy? ¿Sigue siendo cómplice? ¿Sigue siendo neutral? ¿Sigue teniendo miedo al levantamiento de los negros? ¿O por fin será una iglesia aliada? ¿Una iglesia que repara, que escucha, que se arrepiente? ¿Una iglesia que desmantela el racismo desde sus estructuras internas hasta su teología?
Una iglesia que deja de temer al pueblo negro y empieza a caminar con él. Esa iglesia es posible, pero solo si empieza con una confesión honesta. Durante mucho tiempo fuimos cómplices, pero hoy elegimos ser parte de la justicia. El levantamiento negro como expresión de dignidad, no de odio. No confundamos las cosas. No permitamos que los poderosos manipulen la narrativa. El levantamiento del pueblo negro no es un acto de odio, no es venganza, no es caos, es dignidad, es entonces memoria. Es humanidad alzándose tras siglos de silenciamiento. Cada vez que un cuerpo negro cae bajo la violencia del sistema, el alma colectiva del pueblo negro se sacude. Cada vez que se niega una oportunidad, un trabajo, una educación, una vivienda por el color de la piel, lo que se hiere no es solo a una persona, se hiere a generaciones enteras. Y lo que vemos hoy en las calles, en las manifestaciones, en los gritos, no es rabia sin causa. Es el resultado de heridas que no han sanado, de promesas que no se han cumplido, de siglos de opresión que aún respiran bajo nuevas formas. Entonces, cuando los negros se levantan, ¿qué están haciendo? Están diciendo, basta. Están diciendo, nuestra vida importa. Están diciendo, no pedimos permiso para ser libres. Y eso incomoda. Incomoda a quienes siempre han tenido el poder, incomoda a los que quieren paz sin justicia, incomoda a los que ven la protesta como una amenaza, pero no ven el sistema que la provoca. Porque cuando el negro grita, molesta, pero cuando muere en silencio, nadie dice nada. Cuando el negro se organiza, lo llaman radical, pero cuando sufre en soledad, lo llaman invisible. El levantamiento negro es ante todo un acto de amor propio. Un pueblo que se levanta no lo hace porque odie a los demás. Lo hace porque aprendió por fin a amarse a sí mismo, a amarse con todo lo que significa, su piel, su cultura, su historia, su espiritualidad, su voz. Ese amor propio es revolucionario, porque durante siglos se les enseñó a los pueblos negros a odiarse, a alisarse el cabello, a esconder su idioma, a disfrazar su acento, a negar su historia, a rebajarse ante el estándar blanco de humanidad. Entonces, sí, el levantamiento es radical, porque amar lo que el mundo te dijo que era inferior es un acto político. Amar tu piel negra, tu cuerpo negro, tu identidad negra es resistir en un mundo que ha intentado borrar todo eso. ¿Y por qué lo teme? Tanto la Iglesia, porque ese amor propio no pide permiso, no se arrodilla, no espera validación, no espera bendición institucional, simplemente es la afirmación de que no hace falta ser como el blanco para ser digno. Es decir, Dios me hizo así. Y así soy sagrado, así soy imagen divina. Y eso para muchas iglesias acostumbradas a moldear la identidad de sus fieles es una amenaza, porque el cristianismo institucional, en muchos casos, no enseñó a amar al prójimo como a uno mismo. Enseñó a negarse a uno mismo si eras negro, a suprimir tu cultura, a renunciar a tu raíz, a vestirte, hablar, cantar y pensar como alguien que no eras. El levantamiento negro rompe con eso. No destruye la fe, la transforma, la devuelve a sus raíces proféticas, la purifica del miedo, del racismo, del control, y construye una espiritualidad negra, auténtica, libre, viva. No se trata de invertir la opresión, no se trata de dominar, no se trata de venganza, se trata de justicia, se trata de equilibrio, se trata de sanar lo que ha estado roto por siglos. Y para sanar, hay que nombrar, hay que denunciar, hay que alzar la voz, aunque tiemblen los altares, hay que marchar, aunque se incomoden los bancos de la iglesia, hay que predicar, aunque los amos de ayer se tapen los oídos. El amor negro no es odio, el
Orgullo negro no es violencia. La resistencia negra no es maldad, es humanidad diciendo, yo también soy hijo de Dios. Es un grito que no pide permiso para existir. Es la recuperación de una voz que fue silenciada, de un cuerpo que fue encadenado, de un espíritu que fue subestimado. Y si la Iglesia realmente cree en el Evangelio, entonces debe escuchar ese grito, no callarlo. No corregirlo, no suavizarlo, escucharlo y caminar con él, porque Cristo no vino a calmar a los oprimidos, vino a liberarles. Una fe que no incomoda al poder no es fe, es ideología disfrazada. Una fe que no denuncia la injusticia no es buena nueva, es buena excusa. Una fe que no se alinea con los oprimidos termina bendiciendo a los opresores. Por eso, en estos tiempos donde el racismo aún vive bajo nuevas máscaras, urge una espiritualidad radicalmente comprometida con la justicia. No podemos seguir fingiendo que la fe es neutral, porque la fe auténtica, la que nace del corazón de los pueblos heridos, siempre toma partido. Y ese partido es la vida, la dignidad, la igualdad, la verdad. Las iglesias que temen al levantamiento de los negros no temen por la violencia, temen por el cuestionamiento de sus privilegios, por el desmantelamiento de sus dogmas coloniales, por el fin del poder que ejercen sin rendir cuentas. Temen perder su lugar como guardianas del orden. Pero ese orden ha sido construido sobre injusticia, y la justicia nunca ha tenido miedo de empezar de nuevo. ¿Dónde está la iglesia que se indigna como Jesús lo hizo? ¿Dónde están los profetas en el púlpito? ¿Dónde están los pastores que llaman a sus comunidades no solo a orar, sino a marchar, a votar, a transformar? Porque ya no basta con decir Dios te ama. También hay que decir Dios no tolera el racismo. Hay que decir la supremacía blanca es pecado. Hay que decir, la neutralidad es complicidad, y no solo decirlo, hay que actuarlo. No necesitamos más iglesias cómodas, necesitamos iglesias valientes, necesitamos comunidades de fe que se atrevan a revisar su teología, su historia, sus prácticas, que se pregunten, ¿por qué nuestras imágenes de Dios son siempre blancas? ¿Por qué nuestros líderes son siempre blancos? ¿Por qué nuestras liturgias ignoran la cultura negra, su música, su historia, su resistencia? Una fe que no se transforma es una fe muerta. Y si las iglesias quieren seguir siendo relevantes, deben descolonizar su alma, deben dejar de ver la lucha del pueblo negro como una amenaza y comenzar a verla como una invitación a redescubrir el Evangelio en clave de justicia, a recuperar a ese Cristo que nació en los márgenes, que vivió como migrante, que fue perseguido por el imperio, que murió asesinado por el poder religioso y político. Cristo no fundó una institución cómoda, fundó un movimiento de liberación, un movimiento que hablaba con los excluidos, que abrazaba a los impuros, que comía con los despreciados, un movimiento que no pedía permiso para sanar en sábado, ni para romper las reglas que oprimían. Esa es la fe que hoy necesitamos, una fe que no sea propiedad de los blancos, ni domesticada por el capital, ni neutralizada por la corrección política. Una fe que se arrodille junto al cuerpo negro que sufre, no frente al sistema que lo mata. Una fe que denuncie con la misma fuerza con la que consuela. Una fe que predique desde abajo, no desde la cúpula. Pero esta transformación no será cómoda, porque exige renunciar a muchos privilegios, exige renunciar al silencio, exige hablar cuando otros callan, exige perder donantes, seguidores, posiciones de poder, exige valentía espiritual y también exige reaprender
escuchar voces negras, no como testigos, sino como teólogos, como profetas, como portadores de sabiduría. Estudiar la teología negra, las raíces africanas del cristianismo, la espiritualidad afrodiaspórica, no como curiosidades, sino como caminos legítimos de revelación divina. Revalorizar los cuerpos negros como templos sagrados, las voces negras como palabra viva, las culturas negras como espacios donde Dios también habla, canta, danza y llora, porque Dios no es blanco, porque Dios no se limita a Europa, porque Dios se revela en cada pueblo que lucha por su dignidad. Una iglesia verdaderamente cristiana hoy no puede ser racista ni silenciosa ante el racismo. Una iglesia verdaderamente cristiana debe alzar la voz, romper sus muros, salir a las calles, caminar con el pueblo negro, llorar con él, resistir con él, celebrar con él, y no como gesto de caridad, sino como acto de conversión. No se trata solo de incluir a los negros en la iglesia blanca. Se trata de deconstruir la iglesia blanca para hacer espacio a la iglesia del reino. Una comunidad sin jerarquías raciales, sin liturgias coloniales, sin miedo a la diversidad. La fe no puede ser instrumento de opresión, debe ser fuerza de liberación. La justicia no es un tema político ajeno al cristianismo, es el corazón mismo del Evangelio. Y el reino de Dios no es un lugar futuro donde todo se arregla mágicamente. Es una realidad que debe empezar aquí y ahora, en nuestras iglesias, en nuestras calles, en nuestras relaciones, en nuestra forma de amar, de orar, de actuar. Por eso, la fe sin justicia es fe sin raíces. Y la iglesia sin compromiso con el pueblo negro no sigue a Cristo, sigue al poder.